Bueno, bienvenidos a esta transmisión. Hoy quería hablar de un tema que a mí me apasiona mucho desde hace varios años ya, y se trata de la cultura budista con motivo de la celebración del Festival de Wesak, que es una fiesta que se celebra en todo el mundo. Vamos a estar dando esta charla como para introducirnos a este concepto. Me gusta la idea de cultura budista porque el budismo como tal no tiene manifestaciones únicas, sino que son muy diversas, sobre todo según la cultura y el lugar en el cual se establezca. No es lo mismo el budismo en India que en Nepal, que en Tíbet, que en China o en Japón, y así en cada uno de los países del este asiático va tomando diferentes formas. Lo mismo cuando llega a Occidente, también cada vez que llega a Occidente va llegando filtrado de alguna manera de distintas fuentes. Bien, entonces para empezar vamos a estar hablando del texto que se llama Las enseñanzas místicas del budista. Esto lo pueden encontrar en Amazon. Esta es la muestra gratis, se la pueden leer. Después les voy a dejar el enlace en la descripción del video si quieren ir a buscar esta lectura o comprar el libro original. Entonces dice: Introducción a la enseñanza mística del budismo. Para comprender mejor la enseñanza mística del budismo, primero necesitamos hacer una breve investigación sobre el fundador original de estas antiguas enseñanzas espirituales, Siddhartha Gautama, de quien se cree que vivió desde el año 563 a.C. al 483 a.C. Se dice que Siddhartha nació en una familia aristocrática y que, como heredero real, era el próximo en la línea de sucesión al trono. Su padre gobernó el pequeño reino de Sakya, que se encontraba cerca de los Himalayas, situado entre lo que hoy es el sur de Nepal y en el norte de India. Por eso también se le llama Sakyamuni, que es el Muni, el sabio de los Sakya. Según la leyenda, cuando se hizo adulto, Siddhartha eventualmente renunció a la extravagante vida y a las sensuales indulgencias de la vida del palacio a la edad de 29 años y comenzó a vagar por el país en busca de respuestas al significado de la vida. Después de dominar diferentes sistemas de meditación y viviendo una vida de mendigo ascético por varios años, aún no había resuelto el evasivo enigma de la vida. Por tanto, se sentó debajo de un árbol de higos, ahora conocido como el árbol de Bodhi o árbol del despertar, hasta que su corazón y su mente finalmente despertaron y alcanzó la iluminación espiritual. Se dice que la manera en la que él emprende este viaje es porque había vivido encerrado en el palacio, porque le habían eh, predestinado los astrólogos o los adivinos de la corte del rey que iba a ser un gran líder espiritual, y el rey quería que fuera sucesor del trono, entonces no quería que se contaminara con el resto de las influencias externas. Entonces, cuando sale por primera vez, se encuentra con la verdad que le habían ocultado en su vida palaciega, que era la vejez, la enfermedad, la muerte. Entonces él decide renunciar a sus comodidades del palacio para poder encontrar cuál era la solución a este problema del sufrimiento, y emprende un camino de búsqueda por lo que eran las prácticas ascéticas que habían disponibles también en su época. O sea, él recibe guía y enseñanza de varios maestros, pero no conforme con el camino que le presentaban, termina proponiendo su propio camino luego del que él tiene ese despertar. Entonces, dice el texto: a los 35 años, 6 después de que había dejado el lugar, Siddhartha recibió su despertar espiritual. Viajó entonces por la llanura del Ganges como el Buda, enseñando sus nuevas revelaciones a muchos y construyendo una comunidad religiosa. El término Buda, que es el que ha despertado, es realmente un título que indica el hecho de que el corazón y la mente de Siddhartha habían estado espiritualmente dormidos hasta el momento en el que finalmente despertó y alcanzó la iluminación. Esta revelación interna le permitió comprender la verdadera naturaleza de la realidad y de pronto vio y entendió el mundo por lo que realmente es: un terreno de entrenamiento utilizado para la transformación espiritual y una evolución superior. Las principales enseñanzas de Siddhartha se centraron en la comprensión de la verdadera naturaleza del sufrimiento, lo cual explica en su sermón denominado Las Cuatro Nobles Verdades.
La idea principal de esta sencilla enseñanza se centra en la comprensión de que todo el sufrimiento proviene de las necesidades, deseos, miedos obsesivos de una persona y de los apegos emocionales que tienen hacia diferentes personas, lugares y cosas. Una de las cosas que está bien marcada también en la enseñanza es que sale de esta cultura que está con esta cultura hindú, podríamos decir, donde estaban todas estas enseñanzas acerca de los distintos tipos de encarnación y el fruto del karma, que no es una doctrina esencialmente budista, sino que es anterior. Lo que se promovía en esa época era que las personas a través de su práctica espiritual podían acumular méritos, por ejemplo, para tener un mejor nacimiento en su próxima encarnación. Pero lo que propone Siddhartha es detener esa rueda, la rueda del samsara, la rueda de la reencarnación, y liberarse finalmente de este proceso, porque en definitiva lo que él enseña es que todo el proceso de apego trae sufrimiento. Entonces apegarse, aunque sea a una encarnación, un destino favorable, sigue siendo una forma de apego y por lo tanto ahí va a traer sufrimiento de todas maneras. En su práctica espiritual, Siddhartha también enseñó un entrenamiento especial de la mente que incluía ética personal, autocontrol y prácticas de meditación consciente. Este entrenamiento espiritual único terminó dando lugar a 4 importantes etapas de concentración en la meditación: desapego, observación, liberación y conocimiento. Hoy en día, Siddhartha Gautama es considerado como el fundador de la religión budista y es honrado como un sabio iluminado que descubrió un antiguo camino para liberar el sufrimiento interno causado por la dependencia mental y el ansia emocional. Es decir, él promueve entonces una práctica espiritual que está muy relacionada con la meditación, pero esto no está separado de los otros elementos que es la ética personal y el autocontrol. Es decir, van juntos. Eso después él lo desarrolla en lo que le llama el noble óctuple sendero. Y no es en realidad una sola práctica también, sino son varias prácticas o etapas de práctica que se pueden ir logrando bajo la guía, ojalá, de algún maestro. Una vez que se han comprendido y se ha puesto en práctica esta simple pero profunda enseñanza, permite a la persona escapar de la frustración mental y de la decepción emocional que proviene del hecho de depender habitualmente de los estados temporales de la existencia. De hecho, este sencillo enfoque de la vida despierta espiritualmente a una persona ante la verdad no dicha, que todas las relaciones son efectivamente temporales y simplemente existen en un estado no permanente dentro de este reino terrenal. Entonces, bueno, acá está esta enseñanza también acerca de la impermanencia. Está el concepto de maya o ilusión relacionado con lo que no es permanente, es decir, se trata de buscar una verdad que sea más duradera que la realidad perecedera frente a la cual estamos lidiando, pero también entender que esta realidad impermanente o perecedera con la que estamos relacionándonos es, de alguna manera, como una suerte de campo de entrenamiento para nuestro desarrollo espiritual. Bien, bueno, esta es una breve introducción entonces a las enseñanzas místicas budistas. Les voy a dejar en la descripción el enlace si quieren ir a leer el original del Dr. Johnson y nos vemos en la próxima entrega.